Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan Bautista seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio también bautiza, y todos acuden a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo, qué interesante lo que estamos escuchando aquí. Qué lindo que es aquí cuando nosotros entendemos y sabemos cómo nosotros vamos a hacer este crecimiento en nuestra vida. Cómo nosotros vamos a hacer esta secuela Christi, ya en latín veina, ese seguimiento de Jesús. Porque el cristiano es aquel que en primer lugar se pone como discípulo. El discípulo quiere decir el discipulado, seguir, escuchar, saber, aprender, entender, conocer cuál es el Evangelio. Buena noticia, primera cosa. Pero después desde ahí vamos a poder también nosotros ser los alter Christi, latín de nuevo, otros Cristos. Cristianos. Bueno, aquí justamente estamos encontrando lo mismo, lo que nos presenta el Evangelio de San Juan. Y se le presenta a Juan el Bautista y a Jesús. Son dos figuras muy importantes. Recordemos que históricamente, en el contexto histórico, las comunidades iniciales, porque ellos eran todos judíos, Antiguo Testamento, no había todavía el cristianismo, está por nacer, está naciendo después del fenómeno, de la experiencia con Jesucristo, ¿verdad? Después ahí comienza el cristianismo. Pero antes, cuando ellos comienzan a conversar, para ellos es muy difícil entender quién es verdaderamente el Mesías. Aquí está Juan el Bautista, que está, justamente por eso es bautista, el que bautiza, Juan el que bautiza. Y por otra parte, después está la comunidad cristiana, Jesús, que también bautiza, pero son dos comunidades que ahora quedan como herencia. Las comunidades de Juan y las comunidades de Jesús. Y por lo tanto hay una pregunta: ¿quién es el verdadero Mesías? Porque Juan el Bautista tenía características también tan cercanas, elementales y fundamentales, pero que después en la reflexión nos damos cuenta que la comunidad cristiana le presenta a Juan el Bautista como el precursor, el que viene, el que anuncia, el que prepara el camino de Dios. Y esto es importante para nosotros y para nuestra sociedad. El papá y la mamá son los precursores para sus hijos. Son los que están antes y son los que traen ahora vida al mundo, a los hijos. ¿Cómo hacemos para educar, para acompañarles a estos hijos? ¿Cómo hacemos y qué hacemos para que estos hijos caminen de acuerdo a los valores y los principios de nuestra fe, de aquello que nosotros le estamos queriendo transmitir? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra estrategia? Juan el Bautista dice que estaba bautizando, es decir, preparando el camino del Salvador. Y también sabemos que Jesús se acercó y fue bautizado por Juan el Bautista, justamente diciendo: porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios y es importante que yo me haga parte de esta historia de la humanidad.
Entonces tenemos que ser solidarios con el hombre que ha caído en el pecado. Yo no soy orgulloso. Se anonada el hecho luego de que Dios ya se haga hombre. Estamos casi concluyendo, hoy prácticamente, mañana tenemos ya la conclusión, ¿verdad?, con el bautismo de Jesús. Pero aquí es anonadarse, es ponerse a la altura del hombre, pero para comenzar a caminar y elevar al hombre a la categoría de hijo de Dios. Y entonces Juan bautiza, y aquí vienen, y se origina una discusión, porque ellos están aquí queriendo saber quién es el Mesías. Dice, fueron a buscar a Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio también bautiza. Y todos acuden a él. Es casi como decir, es como decirle, Juan, en atender que ina porque hoy otro, o ya pone la competencia, ina. Va, para ella bota, teramba, esa vaya ya bota ina, porque hoy ya pone la competencia. Y sin embargo, Juan el Bautista, primera cosa que responde, nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Primera cosa hoy. A ver, es importante, de la ya de mía, nadie puede atribuirse, porque hoy en día por todas partes pululan sectas, pululan, entonces que se quieren como que adueñar, ¿verdad?, de por sí, de todo lo que significa un camino de evangelización, pero en un sentido serio. Porque a nosotros cuando se nos traen ciertas preocupaciones de la vida y queremos simplemente responder con cuestiones mágicas, evidentemente, queridos amigos, que nunca le vamos a dar esa respuesta real de lo que Dios quiere de nosotros, de cuál es su voluntad. Dios entonces aquí se presenta y dice, no, nosotros, yo por lo menos, dice Juan el Bautista, no soy aquel que ustedes están pensando. Él bautiza, pero Él les bautiza con el Espíritu Santo y se refiere a Jesús. Esto también nosotros tenemos que ser muy claros. Cada uno de nosotros tiene una misión y esa misión, como la de Juan el Bautista en este caso, de mostrar el camino, de mostrar el sendero. Ahí está. Yo no soy digno incluso ni de desatarle la correa de sus sandalias, porque Él les bautiza con el Espíritu. Yo simplemente les bautizo con el agua. Pero que significa algo muy importante. Significa preparación para poder llegar a tener a Jesús en nuestra vida. Que así sea. Que así sea.